El sol del mediodía cae sobre Samaria como una verdad imposible de disimular. No es una luz amable, es la hora que obliga a la gente a esconderse, la hora en que los caminos se vacían y el aire parece pesar sobre los hombros. A esa hora, la sombra se vuelve un refugio y el silencio se llena de un zumbido caliente que lo envuelve todo. Sin embargo, en medio de ese mediodía, Jesús se sienta junto a un pozo antiguo. Está cansado del camino. Sus pies llevan polvo. Su respiración tiene el ritmo de quien ha caminado largo. Sus discípulos se han ido al pueblo a comprar comida. Y él queda solo, sin prisa, como si la fatiga no fuera un accidente, sino parte del plan. Como si el cansancio lo hubiera llevado exactamente al lugar donde debía estar. El pozo es conocido como el pozo de Jacob Anún. Nombre así no es solo historia, es memoria colectiva, es herencia, es símbolo. El pozo está allí desde antes de esas vidas y seguirá después. Es la imagen perfecta de lo cotidiano. Han venir por agua, sacar agua, volver, repetir. El pozo sostiene la vida, pero también recuerda algo incómodo. El agua se termina y la sed regresa. No hay cántaro que alcance para siempre. La necesidad vuelve en el cuerpo, insiste en la rutina, no perdona. Y en ese lugar donde todo parece repetirse, Jesús se sienta como si quisiera decir que Dios no vive encerrado en templos o ceremonias, sino que se deja encontrar en lo simple, en lo que se repite, en lo que uno hace sin pensar. A lo lejos aparece una figura aún, una mujer con un cántaro. Viene sola, y el hecho de que venga sola, y a mediodía, lo dice todo sin decirlo. Las mujeres, normalmente, iban al pozo cuando el sol aún era soportable, y sobre todo, iban juntas. El pozo era un lugar de comunidad, de conversación, de noticias y risas, también de miradas. Ella viene cuando nadie viene. Hay personas que prefieren el calor del mediodía antes que el frío del juicio. Hay soledades que se eligen para sobrevivir. Ella camina como quien ha aprendido a no llamar la atención, como quien quiere sacar agua y desaparecer. Cuando se acerca, ve a Jesús sentado y lo reconoce como judío. En el instante en que lo reconoce, se activan en ella fronteras invisibles. Judíos y samaritanos no se trataban, había una historia de división religiosa, de desprecio mutuo, de acusaciones antiguas que se habían vuelto costumbre. Para muchos judíos, los samaritanos eran impuros. Para muchos samaritanos, los judíos eran orgullosos y despreciadores. La mujer no espera amabilidad. Se prepara para ignorarlo, sacar su agua rápido, marcharse sin contacto. Pero Jesús rompe el guión con una frase simple, humana, casi cotidiana de beber. Ella se detiene. La frase la sorprende porque no encaja con la lógica aprendida. Un judío pidiéndole agua a una samaritana implica cercanía, implica compartir un utensilio, implica cruzar una línea. Por eso ella responde con una mezcla de sorpresa y defensa. Como tú, siendo judío, me pides de beber a mí, ¿que soy samaritana? No es solo una pregunta práctica, es una forma de recordarle la barrera, como quien dice, no se supone que tú hagas esto. Jesús no discute la barrera, la atraviesa, y en vez de responder con una explicación social, responde con una invitación espiritual, ansí conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La conversación cambia de nivel. Ella escucha agua viva y piensa en lo literal. Mira, el pozo no es hondo. Mira a Jesús, no tiene cuerda ni balde. Su mente se apoya en lo tangible, en la lógica del día. Señor, ¿no tienes con qué sacar? Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Y luego aparece un matiz. ¿Eres tú, acaso mayo ere, que nuestro padre Jacob? Hay ironía, pero también una protección. A alguien que ha vivido decepciones, las promesas grandes le suenan peligrosas. La esperanza, cuando ha sido herida muchas veces, se vuelve cautelosa. Jesús no compite con Jacob por honor. No se enreda en la discusión del prestigio. Va al centro en todo. El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré
no tendrá sed jamás. El agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. Hay palabras que, cuando caen en el momento correcto, producen un silencio interior. La mujer ha venido por agua y, sin embargo, su vida entera suena como sed. Sed de amor, sed de pertenencia, sed de paz, sed de ser vista sin ser destruida, sed de dejar de cargar, sed de algo que no se agote. Por eso su respuesta parece simple, pero es mucho más profunda. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. En esa frase hay una revelación involuntaria. Ella no solo habla del cansancio físico de ir al pozo, habla del cansancio de su historia, de volver una y otra vez a lo mismo, de intentar llenar vacíos que vuelven, de buscar refugio en cosas que prometen y se terminan. Jesús la escucha y, en lugar de darle un consuelo fácil, la conduce hacia el lugar donde esa sed se originó. Le dice: ve, llama a tu marido y vuelve acá. Es una frase que toca una herida. La mujer responde rápido, como quien cierra una puerta antes de que se abra: no tengo marido. Una respuesta corta, defensiva, casi automática. Jesús no la humilla, pero tampoco deja la evasión como refugio. Le dice con claridad: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. No hay morbo en esa verdad. Hay luz, hay una mirada que ve el corazón. Ella se da cuenta de que ese hombre no solo habla de agua, habla de ella, y lo inquietante es que la conoce de verdad. Para alguien que ha vivido escondiéndose, ser conocida es aterrador. La vergüenza ha enseñado a esta mujer a elegir horarios, a tomar caminos, a evitar gente. La vergüenza convierte la vida en un mapa de fugas. Y ahora, junto al pozo, en pleno mediodía, alguien la ve por completo. Y aún así, permanece, no se aparta, no la llama impura, no la expulsa, no la trata como un objeto, la mira con una verdad que no aplasta. Eso es lo que cambia todo al ser visto y no ser rechazado. Ella reacciona como reacciona el alma humana cuando la verdad se acerca demasiado. Cambia el tema. Se refugia en un debate religioso. Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es como si dijera: no hablemos de mi historia, hablemos de teología. Jesús no se burla de ese intento, responde, pero no se pierde. La lleva más arriba. Viene la hora cuando, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa frase es una llave en espíritu y verdad. No fachada, no máscara, no ritual para esconder el vacío. Jesús está diciendo que Dios no busca geografía, busca honestidad, no busca discursos perfectos, busca corazones abiertos. Y esa mujer, que ha vivido entre miradas y juicios, escucha por primera vez que la puerta a Dios no está cerrada por su pasado, que Dios no está esperando que ella sea presentable para acercarse, que hay un lugar donde se puede adorar sin fingir. Ella entonces deja salir una esperanza antigua. Sé que ha de venir el Mesías. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Es la voz de quien ha vivido confusión y anhela claridad. Y Jesús pronuncia una frase que cambia el mundo de esa mujer: yo soy, el que habla contigo. No hay rodeos. No hay espectáculo. Jesús se revela como el Mesías a una mujer samaritana, sola, marcada por su historia, junto a un pozo. Si uno lo piensa, es una escena escandalosa en términos humanos. En el Dios esperado por generaciones se revela primero, no a los orgullosos del templo, sino a una mujer que viene a mediodía, para que nadie la vea. Eso revela el corazón del Evangelio. Dios no elige según nuestros criterios. Dios se inclina hacia los sedientos, hacia los marginados, hacia los que están cansados de fingir. En ese momento llegan los discípulos y se sorprenden de verlo hablar con una mujer, pero se quedan en silencio. La escena tiene una densidad sagrada. Y entonces ocurre un detalle que suele pasarse por alto. La mujer deja su cántaro, lo abandona allí. Ese cántaro representa su rutina, su sed diaria, su carga, su estrategia de venir cuando nadie viene. Lo deja porque algo ha cambiado.
Cuando alguien bebe agua viva, ciertas cosas dejan de ser el centro. No es que ya no necesite agua física, es que ya no vive determinada por la sed del alma. Ella corre al pueblo. La mujer que evitaba a la gente ahora la busca. La que venía al mediodía para estar sola, ahora atraviesa las calles con prisa. Y su mensaje no es elegante ni perfecto, pero tiene poder en Benet. Ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Lo que la conmueve no es solo que Jesús haya dicho la verdad, es que haya dicho la verdad sin rechazarla. La verdad, cuando viene sin amor, mata. La verdad, cuando viene con amor, libera. Ella acaba de experimentar esa liberación. La gente sale del pueblo, caminan hacia el pozo y escuchan a Jesús. A muchos creen, primero por la palabra de ella, luego por lo que escuchan ellos mismos. Y al final dicen algo enorme: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo no de un grupo exclusivo, no de una nación del mundo. Esa frase en labios samaritanos es una profecía cumplida. A la salvación no tiene frontera. La historia de la mujer samaritana es, en realidad, una historia sobre la sed humana. Todos tenemos pozos a los que vamos una y otra vez. Pozos de aprobación, de reconocimiento, de control, de placer, de éxito, de pertenencia, pozos de relaciones que prometen y se acaban, pozos de distracción que anestesian, pero no curan. Uno bebe y vuelve la sed, uno logra y vuelve el vacío, uno se entretiene y vuelve el silencio. La mujer samaritana, con su historia afectiva quebrada, representa ese círculo. 5 maridos dan un presente irregular. Más allá de los detalles, lo que se ve es una búsqueda constante de algo que sacie, y en esa búsqueda el alma se cansa tanto que elige el mediodía para no ser vista. Jesús no entra en su vida como juez, entra como fuente. Pero la fuente exige algo en verdad. La promesa del agua viva no es un anestésico para seguir igual, es una transformación. Por eso Jesús la conduce a su historia, no para exponerla ante el pueblo, sino para que ella deje de huir de sí misma. Hay personas que pasan años huyendo de sí mismas, cambiando de pozo, cambiando de cántaro, cambiando de ruta, y aún así la sed las alcanza. El encuentro con Cristo es distinto. No se trata de cambiar de pozo, se trata de recibir una fuente interior. En espíritu y en verdad no es una frase decorativa, es un diagnóstico y una cura. El diagnóstico, la máscara seca el alma. La cura, la verdad, abre la puerta. No una verdad para castigarte, sino una verdad para liberarte. Porque el pecado en el fondo no es solo lo que uno hace, es la distancia que se crea entre el corazón y Dios. La vida vivida en fuga, el intento de calmar la sed con lo que no puede calmarla. Jesús se presenta como el único capaz de llenar ese lugar vacío sin destruirte por tenerlo vacío. Y hay algo profundamente humano en que Jesús comience pidiendo agua. Dame y bebé. Dios pidiendo, Dios iniciando con humildad. Es como si Jesús dijera: déjame entrar por lo pequeño, para llevarte a lo eterno. Muchos esperan que Dios llegue con truenos, con dramatismo, con señales gigantes, pero aquí Dios llega cansado, sentado, sediento, y esa sencillez es precisamente lo que hace posible el encuentro. La mujer no se siente atacada por un discurso, se siente sorprendida por una petición. Y esa sorpresa abre un diálogo. En esta historia también está el misterio del testimonio. La mujer no sale del pozo con una vida perfecta y pulida, sale con una experiencia, y esa experiencia la convierte en mensajera. Dios toma a una persona marcada y la convierte en puente. Eso es una revolución, porque muchas veces creemos que solo los impecables pueden hablar de Dios. Pero Dios no escoge a los impecables, escoge a los sedientos que se dejan transformar. Ella corre y anuncia, y el pueblo escucha. Su pasado, que antes la encerraba, ahora se convierte en argumento de gracia. Me dijo todo, y aún así me habló. El cántaro dejado en el suelo es una imagen que persigue, porque todos cargamos cántaros de hábitos, de excusas, de dependencias, de rutinas que nos mantienen ocupados para no enfrentar la sed. Y la pregunta silenciosa
es si seríamos capaces de dejarlo. Dejarlo no significa abandonar responsabilidades, significa dejar de poner la esperanza donde no corresponde, significa dejar de creer que ese cántaro es lo único que nos sostiene. Significa permitir que Cristo sea la fuente, no un complemento. Jesús permanece en Samaria un tiempo, habla con ellos, y la fe de ese pueblo crece. Lo que comenzó como una conversación íntima se convierte en una apertura comunitaria. Eso también es parte del Evangelio. Lo personal no se queda encerrado en lo privado, se expande, la fuente brota y alcanza a otros. Cuando alguien recibe agua viva, algo de esa vida se derrama, porque la fuente no fue hecha para quedarse dentro como un secreto, fue hecha para transformar. Y sin embargo, el corazón de la historia sigue siendo ese encuentro al mediodía. Una mujer que venía a evitar a todos y se encuentra con alguien que no la evita. Una mujer acostumbrada a la vergüenza que escucha una palabra que la dignifica. Una mujer que ha repetido ciclos que no sacian y recibe la promesa de una fuente interior. Una mujer que ha sido mirada con juicio y es mirada con misericordia. La misericordia no es decirle no importa. La misericordia es decirle importas. Importas tanto que tu verdad no me asusta. Importas tanto que no te dejo escapar con una conversación superficial. Importas tanto que te ofrezco algo que no se agota. Y esa misericordia es lo que hace posible el cambio real, no el miedo, no el castigo, no la presión social. El cambio real nace cuando el corazón se siente seguro para ser verdadero. Por eso esta historia no trata solo de un pozo, trata de la vida, trata de lo que hacemos para calmar el vacío. Trata de cómo la vergüenza nos empuja a vivir en horarios raros, a caminar solos, a evitar lugares, a esconder lo que somos. Trata de cómo Dios rompe esas rutas con una frase simple y una mirada profunda. Trata de cómo la fe, muchas veces, no empieza con una doctrina, sino con una sed reconocida. Y trata de cómo Cristo no ofrece una idea, sino una fuente. Si hoy tú estuvieras frente a ese pozo, en tu propia Samaria, con tu propio cántaro, ¿qué harías? ¿Ignorarías la voz por miedo a la verdad? ¿Responderías con defensas aprendidas? ¿Te refugiarías en discusiones para no hablar de tu herida? ¿O te atreverías a pedir agua viva? Porque pedir agua viva implica admitir sed, y admitir sed requiere humildad, pero esa humildad es el inicio de la libertad. Al final, la mujer samaritana pasa de ser alguien que huye del pueblo a ser alguien que corre hacia él en esa. Transición es la señal de que el agua viva ya está brotando. Cuando el alma deja de esconderse y empieza a amar, cuando deja de vivir para proteger su imagen y empieza a buscar el bien, cuando deja de ser un desierto y se vuelve fuente allí, ha ocurrido algo que ninguna explicación humana alcanza a producir. Allí ha pasado Cristo. Y quizá lo más hermoso es que todo ocurrió sin espectáculo. No hubo relámpagos. No hubo un escenario grandioso. Solo un pozo, una conversación, una verdad revelada, un cántaro abandonado. Eso significa que el milagro más profundo no siempre hace ruido. A veces el milagro es que una persona vuelva a respirar por dentro, que deje de odiarse, que deje de huir, que deje de necesitar la aprobación de todos para sentirse viva, que empiece a caminar con una paz nueva, incluso si el sol sigue cayendo duro sobre el mundo. El sol de Samaria no se detuvo, el mediodía siguió siendo mediodía. El pozo siguió siendo pozo, pero en el interior de una mujer algo cambió para siempre, porque la fuente no estaba en la piedra, estaba en la persona que se sentó junto a la piedra. Y cuando esa persona dijo yo soy, la sed dejó de gobernar. El alma por primera vez encontró agua que no se termina. Y esa es la promesa que sigue viva en el lugar más común de tu vida, en el horario más pesado, en el momento más incómodo, Cristo puede sentarse a tu lado, mirarte sin huir de tu verdad y ofrecerte una fuente que brota para vida eterna.